Gracias porque eres bueno, por tu misericordia y porque nos has hecho bien. En tus manos nos ponemos, Señor, tú guíanos en tu palabra, te lo pedimos, Señor, alimentanos de ella. En tus manos estamos, Señor. Prepara nuestro cuerpo, nuestra mente, para poder, Señor, recibirla en el corazón. Que sea más cortante que una espada de dos filos, que penetre hasta lo profundo de él, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces tenemos que Jesús empieza con un sermón, el Sermón del Monte, muy conocido. Y empieza con las bienaventuranzas. Déjenme hacer nada más un hilo teológico de lo que Jesús viene enseñándonos. Nos va a dar bienaventuranzas. Recuerden que bienaventurado no es porque lo haces, sino porque eres bienaventurado, lo haces. Muy bien. Ya dejamos eso bien claro. Es importante. Es el carácter. El que dice que eres bienaventurado es Dios. Él lo dice. Tú eres bienaventurado. Eres parte del reino de Dios. Y por eso haces lo que haces. Entonces empieza Jesús con las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Y podemos decir que las bienaventuranzas tienen que ver con el carácter del que es parte del reino de Dios, la parte interna, ¿no? Y luego, después de que ve las bienaventuranzas, nos dice que una vez que tenemos ese carácter, tenemos que ser la sal de la tierra, la luz del mundo, ya de una forma exterior hacia los demás. ¿Cómo debemos nosotros reflejar a Cristo en nuestro corazón? ¿Cómo debemos de reflejar su rostro? A Cristo se le conoce a través de las personas, a través de nosotros. ¿Cómo es que lo reflejamos? Jesús y la ley, después de eso, va a hablar, una vez que establece el carácter del que es parte del reino de los cielos y cómo tiene que ser externamente, hace aplicaciones sobre la ley. Y él dice, habéis oído, porque a Moisés se le dieron leyes sobre culto, leyes sobre muchas ordenanzas, más de 600 leyes se le dieron a Moisés, toda una constitución para el pueblo de Dios. Y entonces, pero hicieron una mala interpretación de la ley, la vieron únicamente externa, pero lo que la ley refleja es el carácter de Dios. La ley es santa, es buena. Obviamente en manos de nosotros y que conforme a nosotros, pues nos condena, ¿no? Pero Jesús va a interpretar la ley correctamente y para eso nos da varios ejemplos. Empieza Jesús y la ira. Y ya lo vimos, que dice Jesús, no es necesario que tengas un arma para matar a alguien, con que lo mates en tu corazón, has cometido asesinato. Así lo dice, ¿no? Entonces va más allá de lo que uno puede pensar que es la ley a simple vista o por fuera. Él va a lo profundo del corazón y luego hace otro ejemplo que tiene que ver Jesús y el adulterio. Y habla precisamente de este enojo en el corazón, que puedes matar inclusive a una persona en tu corazón, desecharla. Y eso es peligroso, dice Jesús. Eso es malo, matar a la gente en nuestro corazón. Luego habla del adulterio, que es la antesala, ¿no? Una vez que inclusive en tu matrimonio tienes dificultades de enojo, de ira fuertes, empieza a haber brechas y de ahí viene inclusive a cometer adulterio. Luego, la consecuencia del adulterio, dice Jesús, pues el divorcio, que es el siguiente ejemplo que nos da. Y ya trabajamos todos esos temas, pero lo que quiero ver aquí, porque hoy vamos a trabajar Jesús y los juramentos y el amor hacia los enemigos, es ver cómo la enseñanza que Jesús nos está dando del carácter del que es parte del reino de los cielos, tiene que comportarse. ¿Sí? Esto es revolucionario hoy, fue revolucionario en la época de Jesús y sigue siendo revolucionario hoy. Porque lo que vamos a escuchar hoy, que Jesús enseña, no yo, hermanos, no es el pastor dijo o como dijo el pastor, no, es lo que dice la Biblia, es lo que dice Jesús y esto nos va a contraponer, agárrense, porque nos va a contraponer al carácter de un cristiano. Y ahí uno empieza a meditar sobre eso. Les invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 5. Vamos a empezar con la porción del 33 al 37 sobre los juramentos. Muy bien. Pero vean cómo vienen las líneas, cómo se viene trazando el pensamiento, ¿no? O sea, a ver, nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos, amén, gloria a Dios.
Ya vimos cómo tenemos que hacer, de adentro hacia afuera, gloria a Dios. Ya vemos cómo es que Jesús interpreta la ley correctamente, no de forma externa, sino de forma íntima, va al corazón de las personas. Y aquí hace lo mismo. Va a hablar de una cuestión de integridad. Dice así: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y cuando dice que habemos oído este tipo de cuestiones, dice así, de no jurar, lo está citando la ley en Levítico 19:12. La ley dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová, o sea, Dios ama su nombre, lo ama y lo cela. Es muy importante para él. De hecho, muchas de las diferentes circunstancias que se vivían en el Antiguo Testamento le decían, por amor a tu nombre, le decían. Hay clase para niños allá, si quieren dar la nena. Por amor a tu nombre, le decían, no por nosotros, sino por amor a tu nombre. Bueno, también te está citando Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y también Deuteronomio 23:21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. O sea, cuando está Jesús citando y diciendo, habéis oído, se está refiriendo a esta ley dada a Moisés, en la que dice, si vas a hacer juramento, cuidado porque lo vas a tener que cumplir. Y cuidado con usar el nombre de Dios y que el nombre de Dios sea vituperado por eso, blasfemado por eso. No está diciendo que no hagas juramentos, Jesús, sino que tengas cuidado de hacerlos, que no cometas perjurio. ¿Juraste? Cúmplelo, porque si no es perjurio, no lo cumpliste. Dice, pero yo les digo mejor que tú sí sea un sí y tú no sea un no. Pero, ¿qué está trabajando aquí Jesús? Dice, no, entonces no debe, algunos dicen, pues entonces no debemos de jurar, pero entonces ¿por qué el apóstol Pablo, o sea, sí jura más adelante, ¿no? ¿Por qué sí vimos juramentos? Porque Jesús no está diciendo que no juremos, está diciendo que tengamos cuidado cómo juramos. Ahora, tenemos que verlo en el contexto en el que se está hablando. ¿Cuál era el contexto en el que se está hablando? Bueno, primero vamos a determinar qué es un juramento. Es declarar algo ante Dios como testigo, apelando a Él para confirmar la verdad o comprometerse a cumplir algo. Jesús no va contra la ley cuando dice no perjurarás. O sea, no es más bien cumple tus juramentos, ¿no? Y un cristiano del carácter, que tiene el carácter del reino de Dios, no necesita adornar su palabra con juramentos. Debe tener ese carácter, esa integridad para poder decir sí o para poder decir no. Lo que está haciendo Jesús es que va contra el abuso de los fariseos que hacían de los juramentos. Usaban fórmulas rebuscadas para no cumplirlos. Recuerden, el contexto siempre nos tiene que acompañar. Entonces, imagínense la élite religiosa de la época de Jesús, que se les conoce como los fariseos, la más alta sociedad eclesiástica, hacían juramento de todo para evitar cumplirlos. Les rebuscaban. Entonces Jesús va contra ellos y les dice, ¿por qué juras? ¿Qué hacían esto? Miren, tengo un ejemplo aquí, en Mateo 23, 16 al 22. Ay de vosotros, les dice Jesús, guía de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda?
Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por todo lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Pueden ver cómo está a lo que se está confrontando Jesús? Esta ley religiosa tenía juramentos para todo. Y tenía niveles de juramentos. Un juramento era más elevado que otro juramento. Si jurabas por el templo, no estás obligado a cumplir. Pero si juras por el oro del templo, sí estás obligado. Tiene una escala. Por el cielo, no tan obligatorio. Por la tierra, menos aún. Por Jerusalén, más o menos obligatorio. Pero por el templo, todavía no tan serio. Y así se la llevaban, jurando por una cosa o por la otra. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros, hermanos? Pues tiene mucho que ver, porque ahorita nosotros no juramos por Jerusalén, por el templo, todo. Pero ¿cuántas personas no escuchas que dicen, por mis hijos? ¿No? ¿No dicen así? Te lo juro por mis hijos, te lo juro por mi mamacita santa, te lo juro por no sé qué. Y hay tantas cosas que hacemos, ¿no? Ellos juraban también por cosas creadas para evitar jurar por Dios. Juro por mi cabeza, por el cielo, por la tierra, por Jerusalén. Lo que Jesús enseña es que un corazón íntegro, del que es parte del reino, no necesita adornar su palabra con juramentos. Esto es muy importante. Veamos al apóstol Pablo jurar. Y es precisamente porque algunos de los corintios lo acusaban de ser inconstante. ¿Por qué? Porque tu palabra debe ser sí o debe ser no. No necesitas adornarla, hermano, con juramentos. Pero eso, ¿de qué va a depender? De tu integridad. Si eres una persona seria o no, íntegra. Y ahorita vamos a ir trabajando ese aspecto. Porque la integridad es un atributo o un subatributo de la gloria de Dios, del carácter de Dios. Vamos para allá. Primero quiero ver cómo Pablo va a hacer juramento, y tiene mucho que ver este juramento que hace Pablo, porque precisamente le están diciendo que es inconstante. Le están diciendo, tú dices una cosa, Pablo, y luego haces otra cosa, Pablo. Y él dice, no, fíjense bien, con esta confianza quise ir primero a vosotros, le está hablando a los corintios, les había dicho que iba a regresar a verlos, para que tuvieses una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia. Y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, pregunta, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? O sea, lo digo de la carne para que sea yo inconstante. Más, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, no es algo inconstante, sí pero no. ¿No? Porque Silvano y Timoteo, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él el sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió en Dios, el cual también invocó, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. Mas yo invoco a Dios, fíjense qué interesante, aquí está el juramento. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No que no nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Están diciendo, dijiste que venías y no vienes. Eres inconstante. Tu sí es un sí, o tu no es un no, o es un sí no. Y Pablo se defiende. Dice, no es que no ha ido por eso. Pablo va a cambiar sus planes por otro tipo de circunstancias, por una necesidad, y defiende su integridad diciendo, pongo a Dios como testigo de mi alma. ¿Pueden ver el peso de ese juramento? Alguien que ama y teme a Dios, que de repente te diga, pongo a Dios como testigo de mi alma. Pablo está jurando
para defender su integridad. Pero ¿cuántos de nosotros no usamos los juramentos? Ya no tanto, pero ¿se acuerdan una época, no sé, de entre los 60s y 90s, los que andamos por ahí en esa época, que se cruzaban los dedos así, ¿no? Se juntaban estos dedos, ¿no? Se daba un beso, ¿no? Y decías, te lo juro. No sé, los que son de mi edad más o menos saben, los chavos no. Ya no les tocó. Por esta decían así, ¿no? Para todo, pues daban el beso y soltaban el juramento. ¿Sí se acuerdan o no? Por esta. Y le ponían lo que querían. Por mi mamacita santa, por mis hijos. ¿Y los hijos qué? ¿No? Pobres. Y por la mamá, y por el papá, y por no sé, tantas cosas que dice Jesús. Eso lo único que demuestra es que no tienes un carácter íntegro. Que necesitas de agarrarte de diferentes cosas para poder darle peso a tu palabra. Pero alguien que es parte del reino de los cielos no hace eso. Bienaventurado el limpio de corazón. Santiago también hablará de los de doble ánimo, hermanos. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice sí, dice y no hace. Promete y no cumple. La integridad del cristiano es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo. Todo esto tiene que ver con lo que Jesús viene enseñando de los juramentos, es que si tú estás en el reino de los cielos, si ya el Señor, eres bienaventurado, eres pobre en espíritu, todo lo que hemos estudiado, ¿qué va a pasar contigo? Que la gente va a notar tu integridad y tu sí va a ser un sí y tu no va a ser un no. No va a ser un sí pero no, o un quién sabe, ¿no? Santiago también habla de esto. Estos tipos de personas que son inconstantes, que van para allá, luego vienen para acá y no sabes si su sí es un sí o si su no es un no, si cuentas con ellos o no cuentas con ellos, o sea, no sabes. Dice, es inconstante Santiago en todos sus caminos, o sea, se va a reflejar en su trabajo, en su matrimonio, en su familia, en la congregación. Se muestra ese tipo de carácter inconstante, del cual Jesús dice, estos de repente les dices, ¿qué pasó? ¿Lo vas a hacer sí o no? Te lo juro que, o ¿por qué lo hiciste? No, dijiste que no lo ibas a hacer. Y que decimos, te lo juro que no lo vuelvo a hacer. No necesitas decir eso. Ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a agarrar, ya no lo vuelvo a comer, ya no lo vuelvo a... Inconstantes. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué Jesús le está enseñando a sus discípulos que no pueden hacer eso que hacen los fariseos? Que la palabra basta. Porque nosotros, como cristianos, tenemos que mostrar la integridad de Cristo, lo que es Cristo. Dios dijo que vendría Emmanuel, Dios con nosotros, y vino. No estamos esperando su primera venida, estamos esperando su segunda venida, porque dijo que regresará y ¿qué creen? Va a regresar. Él es el sí, el amén. Todo está cumplido en Él. Y eso es lo que dice Pablo. Nosotros no somos inconstantes, como cristianos no debemos serlo. Hermanos, si te está pegando esta predicación porque eres inconstante, tómalo. Es palabra del Señor a tu corazón. Mismo Pablo dijo, nosotros les predicamos a Cristo que es un sí, es un amén. No es un sí o un no, es un sí, es un amén. Y así debemos ser el cristiano, en esa integridad de Cristo. Él no dijo que vendría y estamos viendo a ver, pues no vino, ya vino. Dijo que regresa y estamos esperando que regrese. Nosotros tenemos que reflejar la integridad de nuestras vidas, aunque la integridad como tal no aparece en los atributos de Dios, sí es la expresión de tres atributos morales de Dios. Cuando decimos que la integridad de Dios, ¿dónde ponemos ese atributo? Bueno, cuando hablamos de la integridad de Dios, tiene que ver con tres atributos morales de Dios. Uno, santidad, veracidad y fidelidad, hermanos. Los voy a repetir. Y nosotros tenemos que reflejar. Es un atributo que nosotros podemos reflejar al mundo.
Es un atributo comunicable. Lo que Dios es en nosotros lo podemos comunicar a los demás. Y esto tiene implicaciones de santidad, veracidad, fidelidad. Santidad, Dios es separado del mal. Veracidad, Dios no miente. Fidelidad, Dios cumple lo que promete. Así que la integridad de Dios es un modo de describir sus atributos morales juntos con sus acciones en coherencia absoluta. Porque Dios no miente, está apartado del mal y es fiel. Y hace que sucedan las cosas como Él dijo que iban a suceder. Y eso es un descanso, que podamos descansar en esos atributos de Dios, que los podemos resumir en la palabra integridad de Dios. La integridad de Dios nos da descanso. Porque si Dios te dice sí, va a pasar. Te dice no, no va a pasar. Y Él no cambia de opinión. Él no es de los que visceral, ¿no? Ahora ya no. Estaba yo pensando ir, pero ya no. Tenía ganas, pero siempre ya no. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros así? Que no trabajamos con una integridad conforme al carácter de Cristo. Y tenemos que hacerlo porque lo reflejan. Ahora, ¿qué tiene que ver la santidad en esta integridad? Si yo no vivo una vida santa, tú tendrías confianza en mí. ¿Tendrías confianza? Si me vieras por la calle haciendo cosas extrañas, ¿sería yo alguien que podrías acercarte, ¿no?, a pedir un consejo? No. Si yo te dijera una cosa y te miento, también pierdo credibilidad. Y si no cumplo, también pierdo credibilidad. Pero Cristo no es así. Y nosotros como cristianos estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo. Duela lo que duela. Porque a veces te equivocas y te dicen que tú hiciste esto, híjole, tu mente está luego trabaja a 1000 por hora, ¿no? Ojalá si trabajaras en la escuela, ¿no? Para salirte con la tuya y empiezas a las artimañas, ¿no? Sí, pero no, pero mira que tal vez, que no sé qué, pero es que él, y a culpar a todo mundo. Sí, me equivoqué. Porque también aceptar que te equivocas es ser un hombre íntegro. Ser un hombre íntegro no quiere decir que no te equivoques. Ese será perfecto y eso llega hasta que estemos en el cielo. Ser un hombre íntegro es que sabes reconocer cuando te equivocas, incluso pedir perdón. Esa es integridad, ¿no? Porque el único infalible aquí es Dios. Solo Él no se equivoca, nosotros sí. Pero la integridad viene con Él, ¿no? Ah, bueno, pues si Él lo hizo, o como te dicen, voy a poner algunos ejemplos muy coloquiales, pero les van a sonar mucho, ¿no? ¿Quién se comió mi pan? ¿No? Todos volteamos a ver, no fui, ¿no? Y entonces le echan la culpa a alguien y tú en lugar de decir, no lo culpes a él, fui yo, ¿no? Eso se llama integridad, ¿o no? A lo dejas que le caiga toda la culpa. Y así, pequeños detallitos, yo menciono unos muy coloquiales, pero extiéndelos. Extiéndelos al matrimonio, extiéndelos a tu trabajo, la integridad de tu trabajo, la honestidad. Que te puedan pedir cuentas y tú digas, ahí están los libros, ¿no? Pero es que aquí falta, vamos a ver dónde se perdió, pero aquí están los libros. Pongo a Dios como testigo que no he tocado un peso. O sea, podemos llevarlo, y este ejemplo lo hice en la mesa porque nos pasa mucho como hermanos, ¿no? Oye, pues si somos 8, compras 7, nos vamos a matar por un pan, ¿no? Pero de ahí llévalo a tu vida, en tu matrimonio, en tu escuela, en tu trabajo. ¿Qué tanto eres íntegro como Cristo lo es? Jesús está enseñando que todo aquel que pertenece al reino de los cielos tiene que ser como su Padre que está en los cielos. De hecho, ya al final del capítulo dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí perfecto no significa sin pecado, sino completo, íntegro, sin duplicidad.
y te vuelves, ¿sabes qué? Que la integridad hace que te vuelvas alguien confiable. Alguien confiable, ¿en qué confiar? Confiar cualquier cosa. Te encargo esto, te encargo el otro, por tu integridad. Porque cuando dices sí, es un sí, y cuando dices no, es un no. Ahora, eso transmítelo a la educación de tus hijos, que eso ya lo trabajaremos en matrimonios y padres y todo lo demás. Pero ¿cuántas veces no le dices a tu hijo y le dices, te portas mal y no va a haber esto? Y no se lo cumples. Y tu sí fue un no, o quién sabe, inconstante. Pero cuando tu hijo ve que tu sí es un sí, tú no es un no y que eres íntegro, va a decir, no, aquí sí le bajo, porque este sí me lo cumple, ¿no? Y a veces decimos, es que pues no me hace caso, pues porque le has aflojado, porque ha visto cómo vas de un lado al otro, ¿no? Cómo eres inconstante, porque muchas veces pones el castigo, ya ni estás enojado, ¿no? Pero diciendo, pero el castigo se queda. Ya no estoy enojado, pero el castigo se queda porque te lo ganaste. Y entonces la siguiente ya la va a pensar, por tu integridad. Y luego esto aplícalo en matrimonios en el que el padre defiende al hijo y la madre o la madre lo defiende y se contrapuntean, ¿no? Y, no hay, y el hijo lo que ve es falta de integridad en ellos mismos. A ver, ¿quién es la cabeza? No, pues, ¿quién va a tocar? No sé. Pues, pónganse de acuerdo y ya me dicen qué vamos a hacer. Porque luego no se ponen de acuerdo, llegan con el hijo y va a falta de integridad. O la madre le quita integridad al esposo o el esposo le quita integridad a la madre. Socava la autoridad. Pueden aplicarlo en cualquier aspecto, pero lo que está diciendo Jesús es, alguien que pertenece al reino, con su palabra basta. No necesita adornar con juramentos de nada. ¿Quiénes somos? ¿Puedes tú cambiar un color de tu cabello para jurar por tu cabeza? ¿Y por qué juras por el templo? Porque lo hacían. Cuando dice por el templo, por el altar, hacían esos juramentos así. Y les dice, ¿y ustedes por qué están jurando por eso? Nosotros como parte del reino de Dios y su carácter, sí es sí y no es no. ¿Cómo te va con eso cuando te piden cosas? Y hay gente que dice que no sé decir que no. No, tienes de dos. O le cumples porque dijiste que sí o no cumples. ¿Y qué pasa? Tu integridad ya no es tan buena. Ya no eres confiable. Y entonces aquí Jesús nos va a enseñar que tenemos que ser completos, íntegros, sin duplicidad, sin doble intención, sin doble moral, porque también es otra parte, ¿no? La doble moral. Por un lado dices, ay, no, si me desgarro las vestiduras, y por el otro lado estás ahí consecuentando. Doble moral. Entonces, tiene mucho que ver con la parte interna de nuestro ser. ¿Cómo somos nosotros desde nuestro interior? Y nos dice que seamos como nuestro Padre que está en el cielo, perfectos, en un sentido de completos. Después Jesús va a pasar al siguiente tema. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, recuerden, esto es muy importante, yo os digo en su deidad, en su autoridad, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Wow. Agárrense, hermanos, porque dice aquí que este texto se ha malinterpretado, porque cuando dicen que tienes que poner la otra mejilla, no es un asunto de sumisión, es un reclamo sin violencia. Y tampoco de estar de acuerdo con la injusticia. De hecho, es un reclamo.
el poner la otra mejilla. Lo vamos a explicar. Primero vamos a ver a qué se refiere cuando dice ojo por ojo. En Éxodo 21, 22 al 25 toca este tema y dice así: si alguno riñere e hiriera a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusieron el marido de la mujer y lo que juzguen los jueces. Mas si hubiera muerte, entonces pagarán vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Éxodo 21, 22 al 25. Entonces lo que está haciendo aquí Jesús es decirles, bueno, ¿oíste que fue dicho así, de esta manera? Bueno, yo te lo voy a poner más yo os digo, ¿no? Si alguien dice, no resistáis al que es malo, no lo resistas. O sea, no te enfrasques en un pleito, en una lucha, en una venganza, ojo por ojo, me la hiciste, me la pagas, y ahora me debes, y entonces te la cobro, y si me la hiciste vas a ver, ¿no? Y todo ese tipo de dichos que escuchamos completamente amenazantes y lo único que buscan no es justicia, sino venganza. Y es muy diferente la justicia que la venganza, porque la justicia es de Dios, incluso la venganza santa es de Él. Pero aquí dice que Jesús, no hagas esto, no resistas al malo, o sea, no te pongas con Él, no seas vencido por lo malo, antes bien, vence el mal con Él bien. Y miren, lo hemos dicho, y es un ejemplo muy coloquial, en la calle, los que manejan, los que van manejando, y cómo se ponen agresivos unos y otros, si tú le tocas el claxon. Luego se bajan, ¿cuántas veces hemos visto que se bajan ahí a pelearse en media calle? Cuando lo único que tienes que decir es, discúlpame, ¿no? O a mí me pasa que vas y de repente pasa alguien bien rápido y pues, a lo mejor se le murió a alguien, ¿no? No lo sabes. Hay una emergencia, un ladito, va, no, pero viene la parte del ego. Dice, no, no resistas. Y luego dice, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿De verdad? Pero es un reclamo. Es una forma de reclamar sin violencia. Ese es el carácter del reino de los cielos. ¿El carácter de qué es? Y más adelante vamos a ver cómo dice, pues más bien ya, si es necesario, pierde, ¿no? Inclusive está dispuesto a perder con tal de no no enfrascarte en un pleito, porque no demuestras el carácter de Cristo. Y a veces nosotros nos peleamos por lo menos, por lo menos. En mi casa afuera, si te estacionas en un lugar, ¡hey, ese es mi lugar! Y dices, pensé que era la calle, ¿no? Pero por lo menos, si la basura, si, o sea, por lo menos peleamos. Dice, no, 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 antes bien pon la otra mejilla, pero ¿cómo es poner la otra mejilla? Me pegan aquí, pongo la otra mejilla para que me peguen y se desquite. No, es un acto de reclamo. La manera de reclamar de los que somos del reino de Dios no es gritando como ellos gritan, no es pegando como ellos pegan, no es violentándose como ellos se violentan, sino con el carácter de Cristo. Ah, sí, bueno, pues ahora no, o sea, me vas a pegar, pégame, no, yo no te voy a pegar. No, mira, defiéndete, ¿no? ¿Se han visto eso? Defiéndete, ¿no? Pero yo estoy aquí porque aquí tengo que estar. No, quítate, no sé qué, y te pegan, dice el Señor, sí, pero lo que estás mostrando allí es carácter del reino. Y es difícil, ¿o no? Porque cuando alguien te hace algo, lo primero que viene en tu corazón, ¿qué es? Este sentido de la carne, ¿no? El desquite, la venganza. Y hay gente que la trae guardando años, ¿eh? Años. Yo alguna vez vi a una persona reclamarle, ya, un joven ya, adolescente, a un señor ya grande. El joven le pegó al señor ya grande aquí, le hizo una bola aquí, y le dijo, te dije que cuando yo era niño te dije que te iba a pegar entre ceja y ceja. Dices, ¿cuántos años guardó ese rencor, ese dolor? ¿20, 25 años de su vida? Y el día que dijo, no, ahora sí le pego, ya le pegó. Dices, es increíble. Cuánto odio, cuánta amargura. Y Jesús dice, no, 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 no. Eso no es parte del que es del reino de los cielos. El que es del reino de los cielos es, pégame, pero no tienes la razón. ¿Ok? No, pero te voy a volver a pegar. Si quieres, vuélvelo a hacer, pero no tienes la razón.
Es una manera de reclamar sin violencia. Eso nos debe identificar. Por eso muchas de las cosas que hoy vemos en violencia en la televisión, de marchas y ese tipo de cosas, no tienen nada que ver con el reino de los cielos. No tiene nada que ver. Porque a nosotros se nos demanda ser que mansos y humildes, mostrar el carácter de Cristo. O cuando vimos a Cristo decirle a sus discípulos, ¿saben qué? Ahí vienen con piedras y todo, tráiganse unas palas. Jamás, jamás. Y eso es lo que nos demanda el Señor. Pon la otra mejilla. En un ejemplo práctico, ¿qué sería poner la otra mejilla? Para que nos quede claro. Porque decimos, ¿cómo poner la otra mejilla, no? Pues es muy sencillo. Si alguien tienes un conflicto con alguien y de repente pues, dices, no, pues como que no avanzamos, ¿no? Pues ya mejor le ayudo, ¿no? ¿O no? Oye, que me echas tu basura del vecino aquí, ya le pones una bolsita, ¿no? Y esa bolsita, para usted, vecina, ¿no? O sea, la vergüenzas, ¿no? Carbones encendidos pones sobre su cabeza. No te enfrascas en una discusión. Y te puse un ejemplo muy sencillito. Hay muchos ejemplos. Alguien que quiere en una fila estarse metiendo, ya te pisó 3 veces, ¿qué le dices? Pásele, a lo mejor tiene un buen deprisa, ¿no? No, 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 sí, sí, quédese hasta adelante. Qué bendición, ¿no? Al que, oye, ya me pisaste, ¿no? Hasta para allá, ¿no? O sea, hay tantos ejemplos de poner la otra mejilla desde lo más chiquito hasta lo más grande. En el matrimonio, cuando algo no funciona bien en el matrimonio, hay una dificultad, hay una diferencia, y llegas a tu casa y resulta que te hicieron cosas. ¿Qué tal? Te pusieron la otra mejilla, ¿no? Porque en otra parte de la palabra dices es que carbones encendidos pones en su cabeza y tú te sientes avergonzado. No tuviste que llegar a discutir, pelear, gritar. Te avergonzaron con la actitud buena hacia ti cuando no te la ganaste. Te merecías otra cosa, pero con una buena acción te matan, te aniquilan. Y eso es lo que dice Jesús. Hay que mostrar ese carácter del cristiano. Jesús estaba en la cruz, todo golpeado, lastimado. ¿Y qué les dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el carácter del cristiano. Y luego dice más adelante, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Qué está diciendo aquí? En la época de Jesús, según Éxodo 21, 22, 25, dice así, si alguno riñere e hiriera, no, perdón, aquí está. Si tomares en prenda, es Éxodo 22, 26, 27, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se la devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. ¿Pueden verlo? Jesús dice, ok, él es pobre, tiene necesidad. Entonces viene y te empeña lo que tiene. Empeñaban sus prendas. Y era valioso la prenda, la capa para el Señor. Y ok, te la empeñó, llegó la tarde, no te pudo pagar. ¿Qué dice? Devuélvesela, sé misericordioso. Porque ¿en qué va a dormir? ¿En qué va a dormir? Dice, y el texto es fuerte, ¿eh? Dice, y va a clamar a mí. Y me va a clamar. Y yo voy a responder. No te quieres meter en esa, ¿verdad? ¿O sí? No te quiero ver hallándote peleando contra Dios. Y eso es lo que está diciendo el texto. Si no se la devuelves, va a clamar a mí y yo voy a responder. No, Señor, se la devuelvo. Entonces lo que dice Jesús es que si alguien te pone pleito, ¿no? Y te dice, no, tú me debes o tú tienes que hacer esto, etcétera, y te quiere quitar lo poco que tienes, una prenda interior, si no, nomás dale la prenda, dale también tu capa. ¡Wow! ¿Cómo crees? Sí. Estás mostrando una sumisión completamente a lo que es el carácter del reino de los cielos. No, no, mira, no tengo nada, pero si quieres también llévate esto. ¿Y en qué posición pones al otro? Difícil, ¿verdad? Digamos que me debes dinero. Yo te digo, págame, págame, pero no tienes.
No, pues ¿qué me llevo? No, pues pues es lo único que tengo es esto. Ok, me lo llevo. Y dice Dios, ¿por qué vas a hacer eso? ¿No? ¿Y qué va a comer? ¿Y cómo se va a tapar? ¿Y cómo? No, sé misericordioso, dice. Y tú, dice, si te lo quieren quitar, dale eso y dale todo de una vez, ¿no? Dáselo. No será como, ¿cómo te sentirías? ¿Te imaginas llegando a alguien y decirle, pues sí me debes, así que me voy a llevar, nomás tiene una cama, un colchón y una cobija, ¿no? Y tú dices, pues me voy a llevar tu cama y tu colchón. Y tú le dices, pues sí, adelante, hazlo, no tengo. Pero no te, mira, ven, de una vez llévate las almohadas, de una vez llévate las cobijas. ¿Cómo pondrías en esa persona? Que vean tu carácter, que vean que no te van a violentar, que vean que no te van a quitar el gozo de tu salvación, que vean que no van a dominar tu carácter, que vean que tu carácter está dominado por Cristo, que tú confías en Él, que tú descansas en Él. Pueden quitarme todo, dice la palabra de Dios, pueden deshacerme de todos mis bienes, dice, pero no de mi salvación. Muestren eso, pero no es fácil, ¿o sí? Apenas te quitan tantito, no, hombre, ya estamos ahí metiendo una carta, ¿no? A derechos humanos. Pero Jesús nos manda, le dice, si te piden esa prenda, dales la capa también. Dile, pues sí, esto es lo que tengo, de una vez llévatelo todo. ¿Quién está dispuesto, hermanos? Dice sí también la palabra de Dios, el que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. ¿Qué está diciendo allí? En la época de Jesús, el Imperio Romano, los soldados iban caminando y si veían con toda su armadura que pesaba bastante, armadura, y veían un judío allí, le decían, cárgame armadura. Y estaba por ley obligado el judío a caminar una milla, como 1400 metros, más o menos, no sé si me equivoqué en números, pero una milla. Imagínate, era por ley, ¿eh? Y si no, había repercusiones que tú dijeras, no, cárgala tú. No. Entonces le dice Jesús, Jesús está poniendo ejemplos prácticos para el judío de esa época. Nosotros lo tenemos que estudiar y ver pues, por qué le dijo eso, ¿no? Pero son cuestiones prácticas para ellos. Ellos oían y entendían. Que un judío llegara y que un hermano te dijera, cárgame mi armadura. Y ahí vas cargándola, ¿no? 1400 aproximadamente metros, kilómetros, una milla, más o menos. Pero fíjense qué interesante, ¿qué le dice Jesús? Cárgale otra milla más. ¿Por qué? Porque la primera milla fue obligatoria, la segunda es por gracia. Pueden ver lo maravilloso del carácter de Cristo. Y tú puedes decir, no, pues que la cargue él, ¿no? Pero ahí era obligado. Pero en esa segunda milla, ¿tú qué muestras? Un corazón dispuesto. Algo que nadie espera que hagas. ¿O sí? Si tú me haces algo ahorita a mí, seguramente mañana esperas que yo reaccione a algo. Pero lo último que esperas es que yo camine otra milla contigo. ¿O sí? No lo esperas. Y Jesús nos manda a romper todos esos esquemas sociales, esos cánones que se nos dicen de cómo tenemos que reaccionar según una u otra cosa. Y no está avalando la injusticia, no. La injusticia es un reclamo, una manera de reclamar sin violencia, es lo que está diciendo Jesús. Podemos reclamar sin violencia, podemos levantar la mano y decir no estoy de acuerdo, pero la manera en que alguien de carácter de Cristo es desde un corazón regenerado, gobernado por el Espíritu de Dios, con el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, paciencia, templanza, dominio propio. Eso es lo que Jesús espera de nosotros, porque nos ha puesto de su Espíritu. Que cuando algo suceda, reaccionemos conforme al Espíritu y neguemos la carne, que es lo primero que va a querer hacer, contraponernos al Espíritu. Así que si alguien dice, es que ya me cargó la mano, dice, ok, eso es obligado, anda una milla más con él. Y también puedes hacer esta aplicación en toda parte de tu vida, en el matrimonio, en el trabajo,
en la escuela, en la misma iglesia. Sí, pero es que hagamos unos ejemplos, ¿no? En el matrimonio, puede ser que tú todo el tiempo estás luchando con algo que tu pareja no hace y tú quieres y no hace, y llega un momento que dices, bueno, voy a andar con él una milla más. Voy a mostrar el carácter del reino de Dios. En tu trabajo igual. Muchas veces te dicen, oye, ¿te puedes quedar tiempo extra? Y tú dices, no, creo que ya no. Pero a veces dices, voy a andar una milla más para gloria al Señor y que vean que no es por Él, sino por Cristo. Y das un extra. El primero era obligado, lo segundo es extra, por gracia. En la iglesia igual. En la iglesia pasa lo mismo. La iglesia puede ser que digas, es que, híjole, este hermano siempre está sobre mí. Ahora yo voy a estar más tiempo con él, ¿no? Ahora vamos a trabajar juntos. Ahora nos vamos a andar el camino tú y yo. ¿Qué tal? Ese es el carácter del que Dios espera de nosotros. Pero ¿qué hacemos luego? Romper, quebrar, dividir, desunir. Y es todo lo contrario de lo que Dios espera. No es sumisión, es un reclamo sin violencia. No resistas al malo, al que te hiere en la mejilla derecha, al que te demande y te le quite la túnica, al que te obligue a andar una milla, dice Jesús, muestra un corazón de Cristo. Qué diferente, ¿no? Y hemos conocido historias tras historias, inclusive de vecinos, cuando somos vecinos. Eso es muy típico, los vecinos, ¿no? Mejor te vale llevar bien con tu vecino porque vas a estar ahí toda la vida. Y cuando llegas ahí le dices, es que vamos a estar, o sea, no creo que tú te vayas a cambiar, ¿o sí? No, ni yo, aquí vamos a estar. Vamos a andar una milla o 2 millas juntos, ¿no? Vamos a mostrar el carácter de Cristo. Y esa es una tarea para todos nosotros a partir de ya, siempre. ¿Cómo vamos a reaccionar a todas estas? Porque hay injusticia. Jesús no está diciendo que son justicias, no, son injusticias. Pero esa es la manera que vas a reaccionar. Empieza por el matrimonio. No es me la haces, el hago, no. No seas vencido por el mal, antes bien vence el mal con el bien. Y que el carácter de Cristo sea reflejado en nosotros todo el tiempo, en todo momento. Y cuando las personas nos vean, digan, yo quiero tener lo que ellos tienen. Y lo que tenemos que es a Cristo en nuestro corazón. Oremos. Señor, gracias porque has sido bueno, porque nos has hecho bien. A ti sea la gloria, Señor. Nos has dado de tu Espíritu, Señor, y te pedimos que gobierne todos nuestros sentidos. Todo, Señor, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que anhelamos, lo que vemos, lo que tocamos, todo, Señor. Seamos llenos de tu Espíritu, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que estamos hoy de aquí, Señor, para poder cumplir con esta gran norma que tú nos das. La manera en que tú interpretas la ley y la aplicas a nuestra vida desde lo interior de nuestro corazón. Bendícenos porque no es fácil, Señor. No es una tarea fácil, porque hay remanente de pecado, hay remanente de carne con la que luchamos. Normalmente se mueve cuando alguien nos ofende o cuando alguien nos maltrata, cuando hay una injusticia, Señor. Pero que no sea ese remanente, sino el poder de tu Espíritu como sello como arras de nuestra salvación, Señor, que habita en nosotros, el que siempre tenga la victoria. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.